En Caja Huancayo sabemos que hay sueños que no pueden esperar. Por eso estamos contigo. Te ofrecemos créditos de consumo para trabajadores como tú, dependientes o independientes. Simple, rápido y con tasas preferenciales. Además, puedes acceder al seguro de protección de desempleo y en dificultades temporales contamos con soluciones de pagos que más se adapten a ti. Haz realidad lo que imaginas. Hoy puede ser el comienzo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Voy a tener el gusto de conversar con el doctor Roberto Pereira para que nos dé su opinión de lo que ocurrió. Doctor Pereira, muy buenos días. Ahí estamos. Muy buenos días, Augusto. Un gusto de estar contigo. El gusto es mío. ¿Nos puede explicar, por favor, cómo entiende lo que sucedió el día de ayer y cómo evalúa la decisión que tomó la autoridad electoral de esta votación que se va a producir el día de hoy? Donde Mario Ghibellini me decía anoche, acá hay 2 vueltas, pero hay una elección de vuelta y media, que va a ser la de hoy. Sí, bueno, desde la experiencia de haber sido funcionario público casi 11 años en la Defensoría del Pueblo, donde hacíamos supervisiones electorales, la Defensoría del Pueblo inauguró esta práctica, digamos, de hacer supervisiones electorales, fue la primera defensoría en América Latina en hacer este tipo de supervisiones. La situación es muy compleja, ¿no? Porque efectivamente no está prevista en la norma el que se haga una elección, una segunda elección, porque ayer hemos tenido una y hoy día va a haber otra, ¿no? Claro. De hecho, la ley electoral establece que la elección se hace, la ley orgánica de elecciones establece que las elecciones generales se hacen el segundo domingo de abril, ¿no? Y no establece ninguna excepción. De pronto el marco regulatorio es un marco que debe prever situaciones como esta, pero cuando no se han hecho elecciones el segundo día de abril, el segundo domingo de abril, se han tenido que modificar, ¿no? Se han tenido que establecer disposiciones transitorias para poder habilitar. Pero el otro problema además es que el Jurado Nacional de Elecciones, creo que con muy pésima reacción, anuncia esto, no sabemos a qué hora acordó, pero lo anuncia cuando ya la elección había terminado, después de la tarde, ¿no? Entonces no se entiende cómo amplíe el horario de algo que ya acabó a las 6 de la tarde y el sufragio se rige por un principio de unidad del acto de sufragio, ¿no? Entonces esto sin duda genera estos problemas legales, pero además hay un problema de fondo, porque se ha tratado de justificar esto desde la perspectiva de proteger el derecho al voto de estas 63.000 personas que no habrían votado. Pero el asunto es, bueno, que la elección de hoy día no se va a hacer en las mismas condiciones de igualdad del voto de la que se hizo el domingo, es decir, la información que tiene la gente que va a votar hoy día, con todos los problemas, ¿no? De si acudirá de nuevo a votar, ¿no? El número de ausentismo que probablemente vaya a ocurrir. Las personas que van a votar hoy día no van a votar en las mismas condiciones que los que votamos el día domingo. ¿Puede explicar un poquito más eso? Porque a los ciudadanos nos impiden ver encuestas para que votemos más libremente, pero ahora vamos a votar viendo, no encuestas, viendo resultados. Exactamente, ¿no? Entonces se quebranta el principio de igualdad del voto, es decir, todos debemos acudir a votar con un mismo nivel de información, ¿no? Entonces eso se ha quebrado, entonces estos votos probablemente valgan más que los de ayer, ¿no? Porque van a ser votos que se van a tener en cuenta, obviamente, entre 2 o 3 candidatos, ¿no? Entonces eso hace que estos votos podrían, ¿no? Ya que estamos muy cerquita, digamos, de la posibilidad de una modificación de la elección, aunque ayer la señora Torrado decía que eso ya era casi inviable, ¿no? Pero igual, ¿no? Entonces ya los votos de hoy día, en esa hipótesis, si ya no se puede modificar nada, ya no tiene ningún sentido, es decir, no van a elegir nada, ¿no? Claro. Porque están con una información que no se tenía el día de ayer. Es decir, se producen una serie de distorsiones, ¿no? en las reglas electorales como consecuencia de este gravísimo error, por decirlo menos, en el que incurrió la OMPE al no hacer llegar el material electoral un día antes a los centros de votación o a estos 13 centros de votación que no llegó el material, ¿no? Yo creo que eso debe investigarse, eso es gravísimo que ocurra. No puede ser posible que pues, el acto electoral dependa de un proveedor del Estado en la versión que ha dado la OMPE, porque todavía no sabemos la versión del proveedor de transporte, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido, pero por eso creo que esto amerita una investigación muy profunda. Yo recuerdo, Augusto, que cuando hacíamos supervisión electoral en la Defensoría del Pueblo, la supervisión electoral comenzaba días antes del acto electoral. Mira. ¿No? Y la noche anterior
recuerdo que, porque a mí me tocó desplegarme a esas provincias, hacer supervisión electoral, íbamos a los lugares de votación y levantábamos un acta de que el material había llegado, de que el material estaba ya en los centros de votación, y en los lugares donde no estaba, bueno, inmediatamente eso se reportaba a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para solucionar el problema. Parece que o no ha ocurrido eso en esta oportunidad, o habiendo ocurrido, no se tomaron las mejores decisiones para poder solventar ese grave problema. Por ejemplo, utilizando los vehículos o el transporte de las Fuerzas Armadas. Antes se trasladaba el material electoral con transporte brindado por las Fuerzas Armadas, y entonces no había ningún problema en hacer llegar el material electoral incluso a zonas muy alejadas del país. Es absolutamente inconcebible lo que ha ocurrido, y como digo, esto tiene que ameritar una investigación y establecerse las responsabilidades, porque no puede ser posible que a estas alturas tengamos que asistir a tal distorsión y cuestionamiento, no solamente de la legalidad, sino incluso, ¿no?, de la legitimidad, porque Sí, claro. ayer, recordemos, los candidatos salieron a cuestionar esto de las elecciones en el país, ¿no? Y en ese caso piensa que la autoridad electoral, el jurado, ha actuado más políticamente que más legalmente, porque tenía una gran papa caliente, porque como usted dice, la legalidad no te permite hacer este repechaje el día de hoy, que además no tiene mucho sentido. La señora Urpi Torrao lo que explicó ayer, y yo estuve ahí en el canal, y algo me pareció importante, es que los 63,000 votos ya no cambian la cosa. Que todos votaran por un solo candidato, por ejemplo Roberto Sánchez, ya no mueve la aguja de quién acaba, de acuerdo a su conteo rápido, primero, segundo, tercero. Entonces ya las cosas estaban dadas para ir adelante con ese resultado. Pero hay una situación muy, muy insólita. ¿Actuó el Jurado Nacional de Elecciones más políticamente que legalmente? A mí me parece que algo de presión de esa naturaleza tuvo el jurado, ¿no? Porque, claro, y eso debió motivar a que explique mejor su decisión. Ayer simplemente leyeron una cuestión muy somera y lanzaron estas decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, Augusto, sería interesante ver la data histórica de cuánta gente se queda sin votar porque no se abren centros de votación, ¿no? Seguramente. No es la primera vez que centros de votación no se abren. Lo que pasa es que acá fue en Lima, ¿no? Estuvo concentrado en determinados lugares, en Lurín, Pachacamac y San Juan de Urigancho, pero yo quisiera ver, digamos, la data para ver si lo que ha ocurrido Claro. a las 63 personas es pues algo absolutamente fuera de lugar o fuera, digamos, de lo que usualmente suele ocurrir en las elecciones, por una serie de problemas, ¿no? Porque siempre ocurren, Sin a pesar duda. de que se puedan tomar todas las previsiones, siempre ocurren que no se abren mesas de votación. Para ver si efectivamente tendría alguna justificación, ¿no? Que 63,000 personas que se quedaron sin votar justifiquen el que se haya hecho todo lo que se ha hecho por estos problemas de legalidad que comentaba, y además por los problemas que tienen que ver con el derecho a ser elegido, porque claro, las agrupaciones que quedaron fuera de este conteo rápido, digamos, dirán, bueno, los que van a votar sobre la base de 3 candidatos, 4 candidatos, ¿no? Ahora, lo que ¿Y qué señalan pasa es con el que el resto? daño no es solo ese, sino que también como se demoraban en abrir las mesas porque no llegaba el material, hubo gente que fue a votar, Que esperó se 4 horas fue. y dijo, me voy a mi casa y ya no regresó. Entonces, pero eso ya es más difícil de estimar de quiénes no fueron a votar y quiénes fueron, quisieron votar, pero no lo hicieron porque no llegaba el material. Entonces dicen que el daño es mayor, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Esto es complicado porque además no sabemos cuánta gente va a ir a votar hoy día. De pronto ya Así es. las condiciones, digamos, por eso es que se hace un día domingo, Claro, por eso es pues. que se prepara todo el acto electoral como una unidad para que se pueda dar las mayores facilidades. Me parece que con cargo, como digo, a revisar esta data, que esta idea, ¿no? De decir, no, vamos a satisfacer absolutamente el derecho al voto, a veces no es posible, ¿no? Y a veces hay que optar por soluciones, ¿no? Que se establezcan las responsabilidades del caso, pero no alteras, ¿no? Generando más problemas al acto electoral con todas estas decisiones que tienen problemas de legalidad y tienen problemas también de legitimidad, porque, como decía, las condiciones en las que se va a ejercer el voto hoy día son absolutamente distintas y desiguales
de las que ejercimos el día domingo, ¿no? En gran parte por lo que usted dice, además, porque hoy es lunes, la gente va a chambear y va a decir, ¿y acaso me van a reconocer si no voy a trabajar, no me pagan? ¿Acaso la OMPE va a decir, oye, va a mandar una esquela diciendo, no, es que era votante en estas mesas? Y luego va a haber gente que va a decir, yo era secretario de mesa, pero ahora voy a eso, yo tenía que chambear, tengo que trabajar, la gente trabaja en el Perú para ganarse el pan, entonces es una situación tremendamente complicada y de repente lo mejor era asumir el problema y salir para adelante, aunque eso suene duro para la gente que no votó, porque además habían candidatos que estaban reclamando y todo. Ahí lo invito a pensar en el mundo que usted se mueve muy bien entre la legalidad y la política. ¿Esto que hemos tenido mancha la elección o nos deja este ruido otra vez de la idea de que pudo haber sido diferente el resultado si se hubieran hecho bien las cosas? Yo creo que no, con la información disponible que hasta ahora me parece que no. Es un típico caso de torpeza, ¿no? De falta de agilidad y de criterio para resolver este tipo de problemas, y que sin duda pues afecta la credibilidad, eso sí, eso es innegable, ¿no es cierto? Se afecta la credibilidad de los órganos del sistema electoral, cosa que deben cuidar, ¿no? Porque son los árbitros de un acto de mucha importancia para la democracia y por lo tanto la idoneidad, no solamente la legitimidad en términos de que han sido elegidos adecuadamente, sino la idoneidad que deben proyectar estos órganos tiene que ser pues de primer nivel, tiene que ser inmaculado, ¿no? Porque tiene que transmitir confianza hacia la gente. Entonces, yo creo que esa dimensión se ha afectado seriamente en este caso, sobre todo de la OMPE, y en buena parte también del jurado, ¿no? Porque muchos candidatos tampoco están de acuerdo con la decisión que ha tomado el jurado y por todos estos problemas que hemos conversado, ¿no? Yo creo que las autoridades, que las personas que son elegidas en estos cargos deben tener pues una alta conciencia, ¿no? De lo que se juega en una elección. En una elección se juega no solamente el derecho de los ciudadanos a elegir, no solamente el aspecto fundamental del sistema democrático, sino también la legitimidad de los órganos del sistema electoral, que es muy importante para preservar la democracia sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Quieras o no, al final estos resultados siempre van a tener la mancha de lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Claro. Entonces, eso es creo un problema que no han sabido afrontar los órganos del sistema electoral. Estas cosas, Augusto, se saben ya desde el día viernes, por lo menos, o se deberían saber en un sistema electoral que lleva adelante un cronograma, porque esto se hace con un plan de trabajo Claro. que involucra días previos y se van cumpliendo una serie de hitos. Por lo tanto, no haber tomado una decisión el día viernes, el día sábado, cuando ya se sabían que habían estos problemas de logística en el transporte del material electoral, dice pues muy mal de los funcionarios que han tenido a cargo esta gestión, ¿no? Yo lamento mucho porque Corbeto me ha parecido siempre una persona muy seria, los que decían fraude creo que era un error, ¿no? Acá no había fraude, lo que había era No, un problema totalmente. logístico importante, nada más que Exactamente. eso, ¿no? Pero claro, siempre hay grupos que andan pensando en que en cualquier momento pedir fraude, pero además ocurrían algunas cosas que quería preguntarle. Este comunicado que saca la Junta Nacional de Justicia diciendo que va a investigar al señor Corbeto, además de que la policía anticorrupción, creo, entrando a locales de la OMPE a hacer no sé qué cosa a esa hora, es como me parecía, no sé a usted qué le parece, pero esto de la Junta Nacional de Justicia, como que en el primer tiempo, entre el primer y segundo tiempo, salen a decir, vamos a evaluar si ratificamos al entrenador del equipo. No sé, piénsalo Sí. después, pero a la mitad del partido no le puedes estar metiendo cuando está trabajando el carro de esa manera. Había cosas raras que venían ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo, Augusto, que ese fue un eslabón más de esta cadena de torpezas que ha existido el día de ayer, ¿no? No puedes anunciar que estás evaluando cambiar al árbitro a la mitad del partido, ¿no? Y Claro. por lo demás, en este tipo de cosas lo primero que se hace es investigar, porque estos asuntos vinculados al despliegue del material electoral están a cargo de una gerencia en la OMPE, una gerencia logística que tiene un gerente, tiene una cadena de responsabilidades. Sin duda, Claro. el jefe del órgano es el responsable político institucional, pero ya para tratar de imputar responsabilidades, como sugiere ese comunicado de la Junta Nacional de Justicia, es una torpeza, creo yo, que ha sumado, ¿no? a esta cadena de absurdos que hemos podido apreciar el día de ayer. No creo que actuó muy mal la Junta Nacional de Justicia al emitir este comunicado, ¿no? Estas cosas se desarrollan, se tienen que desarrollar por los cauces regulares, y yo creo que ese comunicado lo único que ha hecho es agregar
un eslabón más a esta cadena de torpezas, ¿no? ¿Y ahora qué nos hacemos? Porque este partido todavía no ha acabado. Viene la segunda vuelta, según Datum. Y ahí quería preguntarle, ¿se hizo bien en terminar el conteo rápido, que ya se había terminado el trabajo ayer de Datum, cuando pedía el Jurado Nacional de Elecciones, no ordenaba, exhortaba a que paren todo y se pare hasta el día siguiente, Sí. cuando ya estaba el trabajo terminado ahí? Entonces, no sé, ¿a usted cómo evalúa la decisión finalmente de decir, ya terminé mi trabajo y salgo y lo expongo? ¿Por qué me hago guardándolo en el cajón hasta el día siguiente, cuando ya acabe el trabajo? Pero, ¿cómo evalúa usted la decisión que se tomó de ir con el conteo rápido y anunciarlo al país por parte de Datum? Y en cambio, pues en otro canal dijeron que no. Sí, yo creo que eso es un intento absolutamente desesperado de intentar tapar, digamos, ¿no? un río con un dedo, ¿no? La información tiene que fluir, y sobre todo en el marco de una elección polémica, complicada como la que hemos tenido. Es mejor estar más informados que desinformados, Claro. o no informados, digamos, en un contexto de esta naturaleza. Yo creo que fue un error del jurado hacer esa exhortación. Felizmente la OMP siguió publicando las actas que se iban escrutando, Claro. porque además la ley dice que el escrutinio es público. Entonces todos tenemos derecho a saber qué está pasando, ¿no? Es público, pero le hago notar que en ese momento habían ya cerrado e impedían que las encuestadoras entraran al lugar, porque claro, querían parar todo para que ya no se sepa y no se conozca, pero lo que sí venía ocurriendo felizmente es que venían publicando en la web de la OMP, seguían publicando las actas, y eso permitía cotejar y poder avanzar en el proceso de recolección de data. Sin duda, yo creo que eso es una ilegalidad, esos intentos por impedir que ingresen las encuestadoras, porque la ley establece que eso es un acto público, por lo tanto no hay ninguna razón para que se establezcan estos impedimentos, ¿no? Yo creo que consciente de eso el jurado lo que hizo fue exhortar y no dar una orden, no disponer que se cierre la información. Tanto el hecho de colgar las actas que van siendo escrutadas, como la posibilidad de ingresar de las encuestadoras o los medios de comunicación al escrutinio, me parece que son derechos que no podemos sacrificar así nomás, ¿no? Por decisiones no muy bien pensadas, digamos, de los órganos del sistema electoral. Creo que fue un error. Creo además que en el caso de los medios de comunicación hacen bien en publicar, claro, no en guardarse la información, porque los medios de comunicación se deben a la opinión pública, no se deben a las torpezas de los funcionarios del sistema electoral o de sus intentos por tratar de salvar decisiones absurdas que han tomado, ¿no? Entonces creo que la obligación de los medios de comunicación es dar a conocer estos resultados, y creo que estuvo bien que se conozca ayer el conteo rápido, ¿no? Y no tener silencios para apañar las torpezas de la autoridad. Pregunta final. Viene el segundo tiempo. ¿Seguimos con las autoridades en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OMP? ¿O para la confianza de los partidos y la población debería haber un cambio que también trae problemas, porque son procesos que ya empezaron hace tiempo, ¿no? Sin duda, es muy complicada la situación, por eso yo creo que una investigación rápida tiene que presidir a cualquier decisión que se pueda tomar en relación, sobre todo en el caso de la OMP, ¿no? Porque además, Augusto, no solamente hay una segunda vuelta en ciernes, sino que este año también hay elecciones municipales y regionales, ¿no? Elecciones que también ya han comenzado, digamos, la rueda ya comenzó a girar en relación con esas elecciones, ¿no? Por lo tanto, creo que la decisión en relación con las responsabilidades que se tengan que atribuir acá tiene que hacerse luego una investigación. Esta investigación tiene que ser lo más rápida posible para poder devolverle en la medida de lo posible la confianza al sistema electoral y sobre todo a la organización que se encarga al organismo que se encarga de organizar las elecciones, ¿no? Que es muy importante para restablecer, ¿no?, esta situación que se ha visto afectada de credibilidad en el sistema, ¿no? Doctor Pereira, le agradezco muchísimo que nos haya ilustrado con su visión sobre la legalidad y el sentido común de las medidas tomadas el día de ayer. Ojalá que tengamos una segunda vuelta más ordenada, pero en el Perú las elecciones son zafarranchos a los cuales estamos acostumbrados y hay que con eso convivir, y ojalá que tengamos un quinquenio mejor del que salga de este proceso. Le agradezco mucho, voy a seguirlo molestando porque esto sigue todavía. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Doctor Roberto Pereira, un distinguido jurista a quien a mí me gusta mucho consultarle sobre estos temas porque me aporta mucho de sentido común y creo que para nuestra audiencia es fundamental. La vida nos regala momentos de alegría, pero también
desafíos inesperados. Por eso, con el seguro Oncocuidado estás al 100% protegido contra el cáncer, desde la prevención hasta el tratamiento. Y lo mejor, solo con una prima anual de 148.50 soles, obtienes tu cobertura a sola firma en la red de clínicas privadas más importantes del país de Oncosalud, con el respaldo de La Positiva. Adquiérelo ya en nuestra red de agencias a nivel nacional. Caja Huancayo, la caja del Perú.